¿Sabes dónde vives? En este hermoso plano terrestre, lleno de misterio y aventuras para los arcontes. Si los judíos fueron el pueblo elegido por Yahvé, que hoy están eliminando a un pueblo, la religión y la geopolítica son gemelas y van de las manos por todos los pueblos y naciones. El pueblo de Israel es la mentira más grande de toda la historia. Y luego, porque esas uniones sexuales han dado lugar a un grupo en particular, la Giborim, es decir, la sangre mezclada, como es lógico, se llama hombres poderosos, el famoso. Recordemos que los semidioses, en la historia humana, los fundadores de las grandes civilizaciones, se define siempre, es decir, hijos de un ser humano y un miembro de la raza de los que venían de arriba, de Gilgamesh a Eneas, los primeros gobernantes en Egipto, a la dinastía japonesa, etc., cada uno encontrará muchos ejemplos. Los Elohim morir como todos Adán, Salmo 82. De esto dijo, pero pusieron una consideración adicional dictada por el sentido común banal. Si sería necesario recordar una obviedad: hombres con similares funciones normales, de legisladores, jueces, ministros, ¿cómo no podía ser de otra manera? Yahvé era el temor constante de que su gente estaba hablando con otros Elohim. Ver los innumerables pasos en cada parte de la Biblia. Nos preguntamos, ¿la supuesta verdadero Dios tenía tanto miedo a normalissimi, legisladores, jueces, ministros, infinitamente menos potente que él? El miedo lo cegó hasta el punto de matar sin piedad, que lo fue a buscar a los hombres cualquier servicio. Los judíos, que habían tenido continua, constante, diaria, personal con él, eran tan tontos como para dejar el Dios de gran alcance real para los legisladores, jueces, ministros, es decir, los hombres normales que ejercen funciones de poder locales ilimitados. Parece imposible procesar tal caso, es tan ridícula y, yo diría, profundamente ofensivo para de esas personas, que en ese caso sería de hecho, han sido incapaces de distinguir y elegir entre el Dios universal y los hombres comunes y corrientes. La Biblia dice claramente que las personas podían elegir entre Yahvé y otros Elohim, y muchos otros pasajes. Los defensores de la doctrina dicen que en esos casos eran los dioses paganos representados por ídolos. Pero me pregunto, los judíos de la época, después de haber tenido durante siglos, al menos desde Abraham en adelante, directa, constante, diaria, personal, con el Señor, lo que se presenta como el único Dios, viviente y operante en la historia, ¿eran ingenuos hasta el punto de preferir montones de piedras o rollizos de madera inertes, ídolos sin vida? ¿No estaba muy claro la diferencia incomprensible e inimaginable? Los dogmáticos, obligados a abandonar su credo perjuicio de hacer esta declaración, no se dan cuenta de que es un reto a la inteligencia humana o incluso normal, de buen sentido, y es altamente ofensivo para las personas, o al menos de sus antepasados. Solo se puede pensar que habría sido un comportamiento totalmente incomprensible, propio de personas sin un mínimo de discernimiento. Si yo pertenecía a esa nación, me sentiría profundamente ofendido al ver descrédito de una manera tan ridícula la inteligencia de mis antepasados. Más bien, me inclino a pensar que la gente de los orígenes, libre de los dogmas teológicos que en vez afectan a muchas mentes contemporáneas, era muy consciente de la situación que estaba viviendo. El comportamiento constante en la historia bíblica que documenta cómo la gente sabía bien que los Elohim eran hombres absolutamente normales que reasignaciones cubiertos, legisladores, jueces, ministros, eran mucho menos inerte ídolo y ridículos. Los Elohim, en las funciones y poderes ejercidos, tenía el mismo, prerrogativas y características de Jehová, porque pertenecían a su mismo grupo de origen. Jehová no era uno de ellos, y por lo tanto, constituye solamente una de las posibles opciones de elección. Otros Elohim fuera por él concretas, rivales temibles y peligrosos. Parece que este concepto aún estaba claramente presente en el momento de Pablo de Tarso, el llamado apóstol de las naciones, en cuyo se basan los cálculos teóricos sustancialmente la doctrina cristiana. Un análisis se encuentra en un trabajo anterior titulado Reencarnación-Resurrección. En la primera carta a los Corintios,
capítulo 8, versículo del 5 al 6, literalmente dice: «Y de hecho, incluso si no son los llamados teoi en el cielo o en la tierra, como de hecho hay muchos teoi y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por quien existe». La declaración está claro por qué la tribu israelita de Benjamín había muchos teoi. Para los judíos en realidad había muchos Elohim, y para los creyentes en la nueva fe, la vuelta a Dios fue solo uno. Al igual que los judíos tuvieron que recurrir al único Yahvé. Los Elohim fueron así muchos colonizadores, y como tal, tenía la necesidad de definir los sistemas de reglas, normas, leyes que se ofrecerá a las personas que se rigen por ellas. Esta necesidad se siente de modo especial el Señor que estaba teniendo que tratar con un pueblo que no existían. Era construir. Recuerdo lo expresado por el profesor Wexler y Levine su inexistencia e identidad judía, y quizás el mismo hebreo en un momento en que Moisés estaba actuando en nombre de Jehová. Se tuvo que construir un pueblo que no existían, que le dotan de una identidad y, sobre todo, obtener una estructura de combate con los que buscó la conquista de un territorio que conocemos como la famosa Tierra Prometida. Se observa inmediatamente que la conquista total del que nunca ha fallado. La arqueología israelita contemporánea está destacando cada vez más lo que se ha mitificado toda la épica del empleo de la tierra de Canaán y la aparición de los reinos de David y Salomón, cuya consistencia verdadera fue de lejos inferior a la descrita por las reconstrucciones teológicas e ideológicas imaginativas. Yahvé, por lo tanto, tuvo que construir lo que no existía, un pueblo y un ejército. Para ello se tuvo la necesidad de desarrollar y emitir un conjunto de reglas que en conjunto se conocen como la Cenicienta 13 Mitzvot. Estos representan la judería punto de apoyo. 248 son Mitzvot Aseh, es decir, órdenes expresadas en una forma positiva, que obligan a tomar una acción específica. 365 son Ta'aseh las mitzvot, no, es decir, órdenes expresan en una forma negativa, que luego se prohíbe una determinada acción. Sabemos especialmente los 10 mandamientos, los que forman la base del código moral de conducta que se adopte hacia la llamada siguiente, aunque veremos que no es así. El profesor Ben Zion Bergman, profesor emérito de la literatura rabínica, Universidad del Judaísmo, Los Ángeles, señala que las dos listas, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, tienen diferencias en algunos puntos y además que las normas expresadas en la Biblia que refleja la evolución derivada de los cambios que se han desarrollado a lo largo de los siglos y en los conceptos éticos de personas que las formulan. Por tanto, nos encontramos ante un sistema ético con los caracteres del carácter absoluto e inmutabilidad. Tenemos, de hecho, un relativismo moral declarado cuyo contenido cambia con el cambio de los derechos civiles, sociales y culturales. Es decir, que el Dios bíblico se está adaptando a las situaciones y tiempos. Vamos a ver muy pronto lo que todo esto es cierto y significativo. Pero antes de abordar la cuestión del contenido real de los mandamientos, y en especial en lo relativo a propósito, contingente bastante, para el que se han formulado, debo señalar que en Éxodo 34 es una declaración clara. Yahvé dice expresamente que los preceptos sobre los que se basa el pacto con Moisés y el pueblo son los siguientes: no contratar a un pacto con los habitantes de la tierra, destruir sus altares, estelas, imágenes, y no adorar a sus dioses. Yo no tomo las mujeres en el país para los hijos de Israel, no hagan dioses de fundición, observar la fiesta de los panes sin levadura en el mes de Abib, reservar él todos los primogénitos varones, redimir el primogénito de los seres humanos con los regalos, observar el sábado después de trabajar durante 6 días, celebrar la fiesta de las semanas, cosecha de la cosecha al final del año, lejos presentes antes 3 veces al año a todos los varones como Elohim, no ofrezca la sangre del pan sin levadura, y el sacrificio de la Pascua no debe permanecer hasta la mañana. Dar al Señor los primeros frutos de la tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, como se puede ver. Estos mandamientos no son lo que nos enseñaron. De hecho, no tienen nada que ver con las normas de conducta de carácter puramente moral. Son claras instrucciones operativas que implican consecuencias a menudo trágicas.
El análisis paralelo de las dos listas es el tema del capítulo 1, el libro que cambiará para siempre nuestras ideas acerca de la Biblia. Por lo tanto, ofrezco algunos nuevos pensamientos específicos. El precepto acerca de la entrega de los primogénitos se finalizó su uso en los sacrificios. Si el Señor hizo entregarlos cuando tenían 8 días, al igual que los de los animales, y quería que ser quemados para Él, como Él mismo dice Ezequiel 20 y 25 y siguientes. Este es uno de los pasos en los que el SEI revela su valor en hacer el significado correcto del verbo hebreo. A continuación, se muestra la traducción publicada por la Conferencia Episcopal Italiana de los versículos 24 y 26 del capítulo 20 de Ezequiel, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo, y sus ojos siempre se convirtieron en los ídolos de sus padres. Así que les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Me aseguré de que la profanaste en sus ofertas, al pasar por el fuego a todo primogénito, para aterrirle, supiesen que yo soy Jehová, Yahvé. Al pasar por el fuego todo primogénito, es el significado crudo, tan devastadora e inaceptable para la doctrina, de que a menudo en la Biblia tradicional está hábilmente oculto y se sustituye por el término consagración, que no tiene nada que ver con la literalidad del texto hebreo, y sobre todo con los propósitos de la ley. El propósito de la producción del humo producido por la quema de grasa preparado con los detalles de las disposiciones descritas en Levítico, 3 versículos 3 hasta el 5, se analiza en detalle en mis anteriores trabajos, en los que se publique el estudio médico que documenta la función de neurofisiológica actuar de Yanusare que el humo que se calme los Elohim. No lo haré aquí, pero que no puede dejar de notar acerca de algunos hechos. Los pueblos de diferentes continentes nos dicen el mismo requisito extraño, que los llamados dioses manifiestan en todas partes. Incluso funciona desde este punto de vista, nos considera suministro distante e inesperado con confirmaciones. Ilíada libro 1, 2, 4, 6, 8, 22, 23 y la Odisea libro 3, 6, 9, 12, 13, 17, 19, por ejemplo, los dioses, ellos estar preparado, pidieron y los quemaron por completo ciertas partes de la carne y la grasa animal. Al igual hizo lo bíblico Yahvé, Elohim y sus colegas. Oliendo el humo para relajarse, escribir con claridad la Biblia. Pero esto, obviamente, no es aceptado por la doctrina. Y luego, la filología que operan en su servicio trata de negar de ninguna manera que la palabra hebrea nichoch tiene ese significado, que en vez está claro, sin ambigüedades y también único, como puede verse a partir de los diccionarios al cuidado de los israelitas estudiosos. Si, como usted quiere oír, es una alegoría, debemos reconocer que los autores bíblicos y Homero, o los autores de los textos que se le atribuyen, por extraño que serían elegidos la misma herramienta literaria, la misma representación alegórica correspondiente con el mismo contenido de una manera extraordinaria, incluso en lo esencial. Mucho más inmediata y menos imaginativa, en vez pensamos que, en ambos casos, es historias que se refieren a situaciones concretas y bien conocidos. Yo también entiendo que la gente de fe sigue siendo inaceptable la idea de que el Dios en el que usted quiere creer a disminuir con grasa quemada, y luego, aquí volvemos al ejemplo de la consulta médica en el color de las uñas. Mientras filólogos cirujanos, utilizando un bisturí y pinzas de tientas para alcanzar y reafirmar sus supuestos ideológicos y teológicos, planteo algunas preguntas. Si el humo, ¿cómo quieres decir?, era representar simbólicamente el ascenso del espíritu que anhela reunirse con Dios, ¿era necesario para producir masacre real de los seres vivos? ¿Era necesario crear tanto sufrimiento? ¿No se podía proceder de madera o paja ardiendo? Si realmente tenía que utilizar un elemento animal, ¿no sería suficiente para quemar la lana de oveja en lugar de matar a los corderos? Debido a que los Elohim, el presunto un dios, gradiban los corderos, y a Abel no le gustaba la verdura de Caín, ¿no eran capaces de tomar, sin embargo, la equivalencia de las intenciones? ¿No se ofrece cada uno de ellos lo que poseían? Debido a que el Señor es picado, la grasa que cubre las entrañas y todo lo que hay en ellas, los 2 riñones y su grasa, y la grasa alrededor de la cintura,
y el lóbulo del hígado, que se desprenden encima de los riñones. Levítico 3 versículos 3 hasta el 5. Debido a que los Elohim solo quería que la grasa y nada más, debido a que la grasa era tan importante y valiosa, que Jehová mandó a poner a cualquier persona atrapada a muerte para hacer uso personal. Levítico 7, versículo 25. El problema es que, también pertenecientes a los cachorros, hombre gordo que los libró cuando tenían 8 días, y desde luego, no podemos imaginar que él personalmente llevase ellos después de que se han tomado de sus madres. Éxodo 20 y 2 versículos 28 al 29. Los sacrificios humanos se continuaron por lo menos hasta 620 y 2 AC, cuando la reforma del rey Josías los reemplazó con corderos, también tratando de borrar la memoria. Véase acerca de los estudios del profesor Giovanni Garbini mencionado en las referencias. Sabemos que la práctica del sacrificio humano era generalizado entre la gente de todas las partes del planeta. Todos ellos hablan de dioses que pidieron específicamente este tipo vicioso e inhumano de oferta. La cultura judeocristiana asume esta realidad hacia un enfoque doble. Considera absolutamente real, y en los mismos ritos bárbaros y paganos realizados por los diversos pueblos, y tiende a leer e interpretar los sacrificios humanos alegóricos o metafóricas claramente mencionadas en Biblia, requerida expresamente por el Señor. A lo largo de los siglos, incluso se ha intentado, y aún tratar, para negar la realidad histórica obvia. Se trató de difundir la creencia de que la práctica bárbara era del dominio exclusivo de los llamados pueblos paganos. Si era la barbarie, era evidente, pero también fue practicada por el pueblo de Jehová, y originalmente, petición vino directamente de él. No era posible para evitar que, como todos sabemos, probablemente, cuando no eran las condiciones para que el Señor había dado, y que él mismo dice en Ezequiel 20 versículo 20 y 1 y la norma se templó y se reemplaza con el rescate ejerce verter. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.